Bienvenidos a la capacitación de cómo prevenir el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo en la organización. El lavado de activos es el proceso por medio del cual los bienes, recursos o activos de procedencia ilícita se les dan apariencia de legalidad con el fin de introducirlos en la economía formal a través del sector real o del sector financiero. Objetivos del lavador: dar apariencia de legalidad a los bienes o recursos producidos por la actividad ilícita, encubrir el origen ilícito de los recursos, mezclar bienes de procedencia ilícita con los adquiridos legítimamente. Las etapas del lavado de activos son: obtención: es la ejecución de cualquiera de las conductas delictivas señaladas en las normas penales vigentes de las cuales provienen los bienes, recursos o activos ilícitos. Colocación: es la transferencia de los bienes, recursos o activos de procedencia ilícita en la economía formal. Recursos o activos de procedencia ilícita con aquellos de procedencia ilícita para la cual se crean complejas transacciones financieras. Integración: es la forma de disfrutar de los bienes, recursos o activos habiéndoles dado apariencia de legalidad. Se debe tener en cuenta que la financiación del terrorismo se realiza con bienes, recursos o activos lícitos o legales. Lavado de activos: los bienes de origen ilícito nunca pierden su origen ilegal. El delincuente podrá ejecutar todas las acciones que considere adecuadas para ocultar el origen ilegal y realizar todas maniobras para dar legalidad a los capitales ilícitos, pero jamás podrá borrar la mancha que estos bienes tienen y por ello en cualquier momento pueden ser objeto de un proceso de extinción de dominio. ¿Qué es la financiación del terrorismo? Es el proceso en el cual se respalda una actividad terrorista con bienes y servicios lícitos o ilícitos con el fin de poner en peligro la vida e integridad física de las personas, bienes, medios de comunicación y transporte. Fuente de recursos para el terrorismo. Es posible que fondos de colectas en asociaciones sin ánimo de lucro con fines caritativos y benéficos resulten en manos de terroristas para financiar sus acciones encubiertas con fines altruistas, ideológicos o religiosos. Pero también es posible y ocurre con mayor frecuencia el empleo de producto de actividades delictivas como el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de armas, la extorsión y el secuestro, para la financiación de actos terroristas o el mantenimiento de grupos terroristas. ¿Por qué combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Deshacer los nexos que puedan tener las organizaciones con el resto de la sociedad. Identificar los autores intelectuales, instigadores o patrocinadores del terrorismo. Congelar o aislar los fondos de la empresa criminal. Debilitar su estructura económica y logística. La riqueza criminal afecta países, deteriora la moral social, acrecienta los procesos de corrupción administrativa y de violencia, produce efectos sociales dañinos. Impacto del lavado de activos y la financiación del terrorismo. En el país, incrementa la corrupción y la violencia, compromete la seguridad, deteriora la imagen, efectos sociales perjudiciales. En la economía, competencia desleal, redistribución regresiva de la riqueza, desestimula la inversión extranjera, efectos inflacionarios, problemas cambiarios y el desempleo. En la empresa, bloqueo en el sistema financiero, empresas y países, desprestigio, publicidad negativa, pérdida de clientes y de ingresos, procesos judiciales. Para los empleados, sanciones laborales y sanciones penales. ¿Cuáles leyes penalizan el lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia? La Ley 190 de 1995 mediante el Estatuto Anticorrupción. La Ley 599 del 2000 mediante el Código Penal. La Ley 1121 del 2006 mediante la Ley de Financiación del Terrorismo. Ley 1357 de 2009, el cual modifica el anterior Código Penal. Ley 1453 de 2011 mediante la Ley de Seguridad Ciudadana. Ley 1474 del 2011 mediante el Estatuto Anticorrupción. Tipos penales, delitos y fuentes. Lavado de activos, artículo 323 del Código Penal. Omisión de control, omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo,
omisión de control en el sector salud, testaferrato, enriquecimiento ilícito en particular, tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad. En la financiación del terrorismo, en el artículo 345 del Código Penal, nos habla de la financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefaciente o sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero y delitos contra la administración pública. ¿Qué es el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo? Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una organización por su utilización como instrumento para el lavado de activos y o la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o para el ocultamiento de activos provenientes de esas actividades. Conocimiento de la contraparte. La organización debe establecer procedimientos y controles para la identificación plena y confiable de nuestras contrapartes, socios, directivos, colaboradores, clientes, proveedores, así como la verificación de la información suministrada por estos. Estos procedimientos deben aplicarse con diligencia y responsabilidad. Conocimiento del mercado. Permite conocer con claridad las características usuales de las contrapartes que realizan actividades de cualquier índole con la empresa, las transacciones que desarrollan, el mercado específico en el cual se desenvuelven, para compararlos con los de contrapartes similares e identificar las operaciones inusuales y determinar las sospechosas. Señales de alerta, también conocidas como alertas tempranas, son los hechos, situaciones, eventos, cuantías, indicadores cuantitativos y cualitativos, razones financieras y demás información relevante a partir de las cuales se puede inferir oportunamente la posible existencia de un hecho o situación que escapa a lo normal. Las señales de alerta son un elemento esencial de la prevención y por consiguiente punto de partida del sistema de administración del riesgo. Una vez que una determinada situación ha sido identificada como señal de alerta, debe pasar a ser parte de los elementos a cuya detención debe dirigirse nuestra atención. Operación inusual versus operación sospechosa. En operación inusual no se guarda relación con la actividad del cliente, se sale de los parámetros fijados por la entidad, corresponde a alguna actividad económica adicional del cliente, tiene soporte documental. En la operación sospechosa hay un incremento patrimonial no justificado, falsificación de la identidad, uso de documentos falsos, actuación en nombre de terceros y operación que no tiene explicación lógica. Etapas de la gestión del riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Etapa 1, diagnóstico. Etapa 2, identificación de riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo. Etapa 3, medición de los riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo. Etapa 4, adopción de controles y medidas preventivas. Etapa 5, divulgación y documentación. Y etapa 6, seguimiento o monitoreo. Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, CIPLAG. ¿Cuál es el objetivo del CIPLAG? Principalmente es reducir la posibilidad que Cedicol Limitada se convierta en un instrumento para el blanqueo de capitales, ocultamiento o legalización de bienes ilícitos y la mitigación de los riesgos de daño asociados en el ámbito legal, reputacional, de contagio y operacional. Debido a la integridad de este sistema, se debe involucrar la participación de todo el personal y la adopción de medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en el desarrollo de cualquier operación en efectivo, reconocimiento de clientes, vinculación de empleados, proveedores o en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, sea utilizada la compañía para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma de dinero u otros bienes de origen ilícito o para dar apariencia de legalidad a las transacciones vinculadas al ilícito. Circular externa de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Nos habla de la implementación de un sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, en donde deben tener establecidos, entre otros requisitos, procedimientos de debida diligencia que incluyen el conocimiento de las contrapartes, todas las personas naturales o jurídicas con las que la entidad tiene vínculos de negocio, contractuales o de cualquier orden. De acuerdo a la naturaleza de las mismas, según las características particulares del negocio,
la forma de comercialización de los servicios que presta y las áreas geográficas donde opera, entre otros aspectos relevantes. Del usuario y debida diligencia. Renuncia a cumplir con los requisitos de dar información, información insuficiente, actuaciones con características poco usuales. La identificación del usuario es la primera etapa en el proceso de debida diligencia. Si el usuario se niega a suministrar alguna información, el empleado responsable reportará al oficial de cumplimiento la novedad para que éste valore la necesidad de realizar o no un reporte de operación sospechosa a la UIA. Advertir a tiempo actividades inusuales o sospechosas de lavado de activos. Minimizar el riesgo de ser utilizada la empresa para actividades ilegales. Promover el cumplimiento de las normas legales. Proteger la reputación y buena imagen de la empresa y reducir el riesgo de que sus servicios sean usados para legitimar fondos, productos y actividades ilícitas. Conocimiento del trabajador o empleado. El conocimiento de los empleados permite a la compañía obtener información sobre las características básicas a través de la hoja de vida, documentos de identificación y soporte antes de ser vinculados, por lo que las personas encargadas de la selección y contratación están obligadas a seguir todos los procedimientos previstos y necesarios para lograr el adecuado conocimiento del empleado, aun cuando se traten de personas referenciadas o recomendadas. Trimestralmente se realizará validación de listas vinculantes a todos los trabajadores de planta y se otorgará mayor control en este aspecto a los trabajadores en cargos o áreas relacionadas con manejo de recursos de información, financiera, tesorería, contabilidad, auditorías, sistema de información y relacionados, gestión a cargo del área de recursos humanos. Conocimiento del proveedor. Se debe realizar validación de listas vinculantes, relación de personas y empresas que, de acuerdo con el organismo que las publica, pueden estar vinculadas con actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo, como son las listas de OFAC, ONU, Interpol, Reino Unido, DEA, FBI, entre otras. También se puede incluir los procesos judiciales en todas las ramas del derecho en Colombia que estén vinculados con actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo, con el documento de identidad y o nombre del proveedor, contratista u otro, para definir su vinculación con Sevicol Limitada. Señales de alerta. Indicios de que el cliente tenga una empresa como testaferro del narcotráfico. Reiterada compraventa de bienes inmuebles por parte de una misma persona en corto tiempo. Compra de bienes de alto valor por parte de entidades con escaso capital o sin aparente capacidad económica. Compra de bienes por valores muy altos o muy bajos en comparación con el mercado. Donaciones a entidades sin ánimo de lucro que no corresponden con actividades o características del beneficiario. Donaciones a favor de terceros sin vínculos familiares. Constitución de empresas con capitales o socios provenientes de países no cooperantes o de países fiscales. No reporta o negarse a suministrar la información de que solicite la empresa o que ésta sea falsa. Transacciones en las que intervienen personas jurídicas de reciente creación, cuando la cantidad de la operación es mucho mayor al compararla con su capital social. Pagan facturas en efectivo para la evasión de impuestos y el 4 por mil. Transacciones en las que alguno de los pagos se hace por parte de un tercero distinto de las partes implicadas. Prevención de corrupción y soborno. Artículo 250A del Código Penal. El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de aquella incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 10.000 hasta 1.000 salarios mínimos legales vigentes. Artículo 433 del Código Penal. El que dé, prometa o ofrezca a un servidor público extranjero en provecho de este o de un tercero, directa o indirectamente, sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro de beneficio o utilidad a cambio de que éste realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional, incurrirá en prisión de 9 a 15 años, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y una multa de 650.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Política anticorrupción, código de ética. Las personas que trabajen o actúen bajo el nombre de Cevicol Limitada no podrán prometer, pagar o ofrecer cualquier otro tipo de beneficio con la intención de ayudar u obtener algún negocio en nombre de la compañía o sacar ventaja del mismo para favorecimiento personal. Abstener de tener relaciones comerciales o de prestación de servicios con familiares o con empresas donde se tenga participación alguna, salvo que tales personas o empresas estén fuera de nuestra área de responsabilidad o esté previamente autorizada. Se espera que aquellos colaboradores que tengan algún conflicto de interés dentro de la compañía mantengan un comportamiento profesional en el trabajo, cuidando las expresiones de afecto y o conflicto. Deberá evitarse influir o interceder para satisfacer requerimientos de superiores, subalternos, compañeros de trabajo, familiares o amigos, al igual que sacar provecho del cargo o funciones para someter o sacar ventaja para favorecimiento propio. Le está prohibido a la organización o a cualquiera de sus miembros contratar agentes, lobistas o intermediarios para interactuar con funcionarios públicos en nombre suyo, con el propósito de promover o impulsar proyectos de ley u otro tipo de proyectos normativos, o de interceder en la realización, omisión o retardo de actos o negocios con los que Cevicol tenga interés. Pagos de facilitación y extorsión. Pagos de facilitación o de engrases son pagos realizados a funcionarios de gobierno para realizar la ejecución de las acciones rutinarias y no discrecionales del gobierno y a las cuales la compañía tiene derecho legalmente. Regalos, atenciones y otros gastos. El intercambio de regalos de negocios, comidas y atenciones es una parte aceptable y habitual en la ejecución de negocios y la construcción de relaciones. Contribuciones políticas. La compañía es políticamente neutral, no está directa o indirectamente afiliada a ningún partido político y no presta servicios vinculados a ningún mensaje político. Eventos y patrocinios. Todos los patrocinios deben ser aprobados por las directivas de la empresa. Preguntas frecuentes. Primera, ¿qué veeduría tiene la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ante el tema de las empresas de seguridad? Todas. La Superintendencia de Vigilancia es la entidad que nos vigila a nosotros como entidad del sector. La Superintendencia ante cualquier requerimiento o averiguación preliminar por incumplimiento podrá abrir investigación administrativa, eventualmente podrá multar la empresa o generar suspensión de la licencia de funcionamiento o hasta la cancelación de licencia del funcionamiento. Segunda, como colaborador operativo de la compañía, ¿cómo puedo llegar a ser financiador del terrorismo sin ofrecer dinero a cambio? No quiere decir que como colaboradores de Cevicol vayamos a incurrir en este tipo de conducta, pero sí organizaciones que se dediquen a este tipo de financiación, roben o hurten armamento y este vaya destinado a una organización que se dedique a este tipo de actividades. Por eso, cuando tengamos conocimiento de que alguna conducta negativa, inusual o que se salga de contexto de la actividad que se opera como empresa de vigilancia, nosotros como colaboradores podamos reportar ese tipo de actividades para iniciar el debido proceso. Tercera, si informamos y no se tiene en cuenta la información, ¿qué se debe hacer? Insistir, escalar los temas, revisar línea ética y canales de atención para insistir en el tema, pero siempre debemos reportar. Cuarta, si el delito de corrupción no está tipificado en el Código Penal, ¿cómo hace para juzgarlo? Cuando se habla de corrupción en el sector público, se habla de delitos contra la administración pública, como cohecho, dar u ofrecer, concusión, celebración indebida de contratos. También, como se mencionaba anteriormente, ya se encuentra tipificado en el Código Penal el delito de corrupción privada. Quinto, ¿existe algún monto cuando se habla de lavado de activos? No, en la norma penal no hay ningún tipo de cuantificación frente al